Gracias. Gracias. En un contexto de pandemia y de emergencia sanitaria hay que proteger la salud de todas las personas que intervienen en una actividad esencial como es la producción de alimentos. Hay que proteger a las personas que intervienen no ya en la producción, sino también en la manipulación y el transporte de la materia prima y elaborada, es decir, a todos aquellos que intervienen desde la finca hasta la agroindustria. Y, al mismo tiempo, como se ha demostrado durante la crisis de la COVID-19, el sector agrícola y ganadero es un sector especial para el abastecimiento de alimentos, para garantizar la producción en cantidad, en calidad y en seguridad de los alimentos. Es esencial para asegurar el abastecimiento de la población y del conjunto de las industrias agrarias que tienen que funcionar, aunque el COVID haya sido realmente un desafío en la campaña de este año. Para dar cumplimiento a todos estos requisitos, era preciso garantizar que la campaña de recolección de fruta, en el caso de Lérida, se pudiera llevar a cabo con la máxima garantía, un objetivo compartido por todos, y que hemos visto cómo se ha podido poner en marcha o en práctica en los últimos meses. Por eso, en Cataluña rápidamente se dieron a conocer las recomendaciones de actuación frente al riesgo de COVID-19 ante actividades y empresas ganaderas. Se creó un protocolo de actuación, se asignaron recursos extraordinarios, de manera que cuando la campaña empezó en mayo, estas recomendaciones ya eran compartidas y ya estaban funcionando, y habían pasado a la práctica. No así las recomendaciones para proteger a los temporeros que llegaron por el Ministerio de Agricultura el 3 de agosto, cuando en Lérida llevábamos 5 meses de campaña agraria. Parecía una broma de mal gusto. No sabíamos si era una recomendación para la campaña agraria de la campaña del 2020 o del 2021. Como tal vez sepan, la campaña se inicia con la recogida y después acaba en la cámara frigorífica de las distintas variedades. Era muy importante en este caso dar las máximas garantías sanitarias en todo el proceso. Y si la recogida de los temporeros es siempre un reto importante, en este caso era preciso garantizar también toda la seguridad sanitaria de todos los trabajadores y trabajadoras, con lo cual se ha necesitado la implicación de las empresas, de las actividades, de todos los servicios que forman parte de la cadena de servicios alimentaria, de los servicios de salud y también de los ayuntamientos con sus recursos limitados, y también desde la perspectiva del trabajo, la perspectiva de los asuntos sociales, todo ello para combatir situaciones de precariedad y también de sin techo. Pero lo decía hace un rato, para nosotros este debate sobre la calidad de vida de los temporeros no tiene sentido si no atacamos la raíz de fondo. Mientras tengamos ciudadanos y ciudadanas en el país que por su situación de irregularidad administrativa no pueden ejercer y gozar plenamente de todos sus derechos, lo que hacemos es dirigir la mano de obra, es dirigir todas estas personas hacia la economía sumergida. Por consiguiente, no podemos sino condenar la precariedad a la que se ven abocadas todas estas personas y denunciar una vez más una ley de extranjería que trata a las personas como si fueran una mercancía de intercambio. Y como también se ha dicho muchas veces en esta Cámara, hay que derogar de una vez por todas, derogar la ley de extranjería y promover una ley de movilidad humana que garantice un trato justo para todos. Lo hemos expresado en reiteradas ocasiones. La ley de extranjería restringe y condiciona la posibilidad de una vida y de un trabajo digno. Y cuando lo permite, las personas migrantes se encuentran expuestas a mayores índices de desocupación, de precariedad, de brecha salarial, con trabajos precarizados y racializados, donde las mujeres tienen las de perder y donde en muchas ocasiones se ven afectados por condiciones de explotación. Por lo tanto, si bien nosotros habríamos sido mucho más ambiciosos, vamos a dar nuestro apoyo a esta moción, a esta propuesta, que a pesar de todo se suma a la demanda de garantizar la regularización de las personas temporeras. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Baylac.